Buenas tardes, amigos queridos, hermanos queridos. Mi nombre es el hermano José Guerrero. Voy a grabar un nuevo video. Hoy voy a hablar de doctrina, lo que significa doctrina. Por mucho tiempo, hermanos, mi persona, he estudiado, he leído, he investigado acerca de la palabra doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina en realidad? Bueno, en realidad, hermanos, doctrina, según el diccionario dice, es una serie de estatutos, preceptos, conceptos, pensamientos, es una serie de información que define a una persona, que define el carácter o la moralidad de una persona. Eso es lo que es doctrina. Existen muchísimos tipos de doctrinas. Si nosotros hablamos de doctrina, podemos hablar y decir que doctrina, la palabra doctrina aplica en muchos puntos de vista, tanto en lo secular como en lo espiritual. Cuando investigamos el diccionario, por lo menos en el idioma español castellano, el que hablamos nosotros, doctrina puede ser una regla de preceptos, pensamientos, conceptos, ideas o maneras morales de vivir de una persona a otra, como se vea. Pero también existe un concepto con respecto a la fe, con respecto a doctrina. Dentro de la fe, lo que es doctrina dentro de la fe, pero también de lo que es doctrina desde el punto de sentido antropológico, de la cultura humana. Porque la doctrina puede ser, vuelvo a decir, doctrinas legales, puede ser doctrinas jurídicas, doctrinas de religión, puede ser doctrinas de fe. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, verso 1, dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí lo que está hablando, quiero explicar un poquito, lo que está hablando es que certeza y convicción. Las dos palabras certeza y convicción están hablando lo que realmente significa doctrina. Es aquello que es permanente. Cuando vamos al diccionario común encontramos que doctrina es aquello que es permanente, es aquello que no se mueve, es aquello que no es estético, sino que tiene un fundamento dentro de la verdad. Cuando hablamos de doctrina en el contexto teológico, bíblico o teológico, hablamos de la verdad. Lo que dice Juan capítulo 8, verso 32, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Esto es de lo que hablaba Jesucristo de la doctrina. Es de lo que hablaba él de su doctrina o de su manera de pensar, de su manera de hablar, de su manera de creer, de su manera de exponer, lo que él entendía como la vida misma, como él se conducía. Él decía que él venía del Padre, enviado por el Padre a la humanidad para salvar al ser humano, y traía la doctrina de Dios para con el ser humano, y esa doctrina lo llevó hasta la muerte de cruz, porque por causa de esa doctrina lo mataron, por causa de esa manera de pensar y de vivir lo mataron. Su doctrina no es algo casual, no es algo estético, no es algo que pasa con el tiempo, no es algo que solamente dura mientras la apariencia dura. Entonces, cuando hablamos nosotros de doctrina, hay dos partes importantes que se hablan en el caso de la doctrina. Se habla de la estética, se habla de la ética y la estética. Y estos dos debaten uno contra otro, la ética y la estética. La ética es lo que permanece, la moralidad, pero la estética es la apariencia. Y esto en realidad es lo que quiere su doctrina. Por eso yo menciono Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, en otras palabras, hermano, certeza y convicción es lo que es doctrina. Vamos a ir a un texto importante que se encuentra, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de lo que es doctrina. En 1 Timoteo capítulo 4, desde el verso 9, dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y aquí paro un poquito para empezar a decir esta parte, mayormente de los que creen. Doctrina es eso, es lo que dice Hebreos 11:1, certeza y convicción.
La doctrina tiene que ver con la creencia, con el, digamos, con lo que permanece en una persona, lo que define una persona. Por lo tanto, es algo que se debe creer. Cuando una persona dice creer en algo, tiene doctrina. Vuelvo a decir, doctrina existe en el mundo no cristiano, en el mundo no de fe. Existen muchos tipos de doctrina, ya sea jurídicas, ya sea legales, ya sea éticas, ya sea morales, ya sea religiosas. Existen muchos tipos de doctrinas. O sea, que definen a una persona antropológicamente como, o a una cultura como que lo que es ella. Podemos poner ejemplos de tal y cual país, ¿no? Que lo define de alguna manera. Esta o esta conducta o este país o aquel país es conocido por la manera que se conduce y tiene señales evidentes antropológicas que muestran que ese es ese país. Podemos hablar de muchos países, pero usted piensa en un país X y va a ver que en todo el mundo, todos los países del mundo se definen por algo, por algo que los define y que es permanente en ellos. Eso es lo que define lo que es doctrina. Lo que cree la persona, lo que está en el corazón, lo que permanece, eso es doctrina. Aquí el apóstol Pablo empieza a hablar un poquito más claro y dice, en el verso 11 dice, verso 12, ninguno, hablando a Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estos factores reales en la persona forman lo que es la persona en sí. Manifiestan a la persona, son factores importantes. Pero vamos a aumentar un poquito más lo que nos dice el apóstol Pablo, verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea que este carácter no se adquiere nomás porque sí. Hay una serie de enseñanzas, una serie de motivaciones, una serie de dogmas, una serie de doctrinas que van formando. Acuérdese que está hablando Pablo con Timoteo, que era un joven. Ninguno tenga en poco tu juventud. Le está diciendo que para llegar a ser una persona docta, una persona adulta, una persona seria, una persona de respeto, necesita aprender ciertos principios que le van a formar un carácter y que va a llegar a ser aquella persona que debe ser. De acuerdo al apóstol Pablo, una persona recta, una persona que pueda mañana aconsejar a otro y que tenga un carácter que pueda ser loable, que se pueda confiar en él. Él es un joven, pero está enseñando factores de enseñanza que van a definir su vida espiritual, emocional y física. Van a definir su persona como tripartito, como persona tripartita. Y le está enseñando. Entre tanto, verso 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. O sea, que se requiere información, la exhortación, se requiere practicar esta información y la enseñanza. Y no solamente exhortando a alguien, sino enseñándolo, masterizando aquella información. Para que una persona pueda llegar a ser una persona docta, una persona preparada, una persona que pueda llegar a un ancianato. Pablo le dice a Timoteo, necesitas conocer bien de lo que hablas, conocer bien la cultura en la que naces, conocer bien la información en la que tú creces, tener definida la manera de pensar, no solamente espiritual, pero filosófica, mental, psicológica. Necesitas tener un carácter bien definido para que puedas tú exhortar a otros y que esas personas que tú exhortas, por ejemplo, no tengan que venir a decirte a ti, pues, ¿quién eres tú para decirme esto o lo otro? Y no solamente eso, Pablo más allá le dice al joven, necesitas, una vez que formes un carácter, también seguir enseñando para que esto siga adelante, continúe adelante. Una vez que tú muestras lo que el verso 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, o sea, de los que creen en lo mismo que tú, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Y estos principios hablan de lo que es una persona en realidad, el carácter vital, esencial de una persona, algo que es permanente. Y esto es lo que habla, lo que está hablando el apóstol Pablo. Para que llegues a ser un exhortador o un maestro, necesitas masterizar esto. Necesitas ser parte de tu vida personal. Eso es lo que es una doctrina. Es certeza, es convicción. Lo que habla Hebreos capítulo 11, verso 1. Es certeza y convicción. Es algo que no te mueve. Estás ahí, no te vas a mover. Vas a dar la vida por ello, si es necesario. Verso 14. No descuides el don que hay en ti.
que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y luego Pablo le está diciendo: hemos visto en ti algo especial, por eso te estamos enseñando, por eso puedes ser enseñado, porque hemos visto algo en ti. Y el ancianato, las personas adultas, los que ya son másters, los que ya son personas que pueden probar, que pueden exhortar, que pueden enseñar, han visto algo en ti, Timoteo, y han orado por ti, han puesto las manos como una confirmación de que tiene los elementos para que tú puedas llegar a ser también un maestro mañana. Han visto ciertas condiciones espirituales, ciertas condiciones físicas, ciertas condiciones emocionales, ciertas condiciones que van a definir, que pueden ser elementales o van a ser elementales para que tú llegues a ser también un maestro mañana y puedas enseñar lo que es ético, lo que es moral, lo que es doctrina. Toda la doctrina tiene que ver, hermanos, con la persona misma. Y esta persona misma, su conocimiento de lo que profesa, el conocimiento de lo que profesa, no solamente en lo que hace, pero también lo que conoce. O sea, la fe se conoce. La doctrina es importante conocerla, se aprende la doctrina. En otras palabras, hermanos, el ser humano no nace enseñado, sino que aprende a ser aquella o tal o cual persona. Lamentablemente, hermanos, en las culturas, es una sola cultura humana, pero en las diferentes, como se dice culturalmente, en las culturas de la raza humana, ¿verdad? En la raza humana, en las culturas, diferentes culturas, la sociedad tiene sus maneras de pensar, sus maneras ideológicas o doctrinales, si quiere decir, y entonces crecemos con un cierto carácter, pensando de una manera u otra manera. A una cosa le llamamos buena, a otra cosa le llamamos mala, y a veces como que se contradice. En alguna cultura humana, algunas personas llaman buenas algunas cosas y algunas personas llaman malas otras cosas, y pareciera que chocan en algunas culturas, porque pongo un ejemplo, por ejemplo, el matrimonio en unas partes es de una manera, pero en otras partes es de otra manera. Pero no necesariamente es algo moral o es algo ético, simplemente es una cultura. Y lo cultural tiene que ver con la estética, no con la ética, hermanos. Eso es muy importante notarlo. Es muy importante notarlo porque Jesús lo menciona. Cuando Jesús habla con el fariseísmo, en su tiempo, cuando él empieza su ministerio, los 30 años y en adelante, los 3 años y medio que tuve de ministerio, 3 años completos que tuve de ministerio, Jesús se encontró con una cultura, digámoslo, que regía a Israel, especialmente en el área de la religión, porque la religión tenía mucho que ver, o la doctrina tenía mucho que ver, la religión y la doctrina, las dos tenían mucho que ver en la cultura del pueblo hebreo, judío, como se le conoce, aunque eran 12 tribus, pero el pueblo judío. Entonces Jesús se encuentra en los principales movimientos de fe o de índole religiosa también, y gobierno, encuentra, especialmente en el caso de Israel, que estaba bajo el imperio de Roma, encuentra ciertas características donde él entiende la ética y la estética, y empieza a ver lo que era ético, lo que es estético, y empieza a ver lo ético como que ya no es permanente, como que está cambiando. Lo más importante era lo estético, la apariencia. Y eso es lo que le reclama a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los escribas y a todos esos grupos principales, las 4 escuelas más importantes en el tiempo de Jesús, que predominaban en el mundo hebreo, en el mundo judío. Les reclama que su ética moral ya no era lo mismo, porque ahora era más importante la estética. Y ellos empezaron a hablar del talmudismo, empezaron a crear el talmudismo y crear formas de pensamiento, ya no basadas en la ética o la doctrina, sino ahora en lo que ellos pensaban que era más importante, como la estética, la apariencia. Entonces, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de doctrina, hablamos de 2 partes importantes. Uno es la ética, lo que es permanente, lo que es doctrina, pero también aparece la estética, lo que es apariencia. Y ética no es estética, no es ética, hermanos. Estética no es ética. Estética es doctrina, es lo verdadero, lo cierto, lo que dice, vuelvo a decir, lo que dice Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso Jesús decía que la verdad os hará libres, porque la única manera de que una persona sea libre es conociendo la verdad. No importa que cause problemas,
por el momento en aquella persona, pero la verdad es la única que hace libre. Y es la única que puede transformar la vida del ser humano. Bueno, no vamos a apartar mucho. Lo que quiero explicar, hermanos, es que aquí el apóstol Pablo le está dando un consejo a Timoteo, al joven Timoteo, que mañana sería, después de Pablo, sería una pieza muy importante en ese tiempo de la iglesia. Le enseña, siendo joven él, mira, estos son los principios que van a formar en tu persona doctrina, tu ética de vida, tu manera de conducirte, lo que permanece. Entonces le está enseñando doctrina, ética. Eso es lo que quiere decir doctrina, en realidad. Lo que en realidad somos, lo que manifestamos es la doctrina que tenemos. Ya sea que le demos más énfasis a la estética o le demos más énfasis a la doctrina. Ya sea que seamos personas que viven bajo la verdad o ya sea que veamos personas que vivamos bajo la mentira o la apariencia. Mira lo que sigue diciendo aquí el apóstol Pablo en el verso 13, 1 Timoteo 4, verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En otras palabras, entre tanto que voy contigo y te sigo enseñando, te sigo preparando como joven que eres para que llegues a ser un hombre de Dios, una persona que es firme, que tiene un carácter. Mientras tanto que venga, practica lo que te he enseñado por lo pronto. Masterízalo de tal manera, estúdialo, investígalo, escudriñalo y exhorta a otros a que lo hagan. Pero también enseña para que puedas aprender, porque en estas tres cosas se aprende. Se aprende mediante la lectura de investigación seria y también se aprende mediante la exhortación cuando damos consejos, porque es retroactivo. Tanto estamos enseñando a unos o exhortando a alguien, pero al mismo tiempo nos aconsejamos a nosotros mismos. Eso es lo que hace la exhortación. Es un tipo de ruego, diciéndole a alguien, no te pierdas, no te hagas mal, mira por esta razón y otro, rogándole. Y luego la enseñanza, pues es cuando ya tú tienes no solamente el conocimiento, pero ya practicas también, puedes exhortar a alguien mediante la enseñanza. Y la persona puede decir, puedo confiar, porque esta persona conoce bien, pero aparte su vida es ética, su vida está dentro de la doctrina, está dentro de la fe que pregonamos y predicamos. Verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado